¿Se acuerdan por qué versículo vamos, hermanos? ¿O en qué capítulo vamos? Capítulo 1. Vamos al versículo 7. No pudimos verlo la semana pasada, entonces esta semana sí, el Señor nos está permitiendo este tiempo para poder estudiarlo. Oremos, hermanos, para pedirle al Señor que nos ilumine. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que están acá compartiendo con nosotros. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están en las redes sociales, en las diferentes vías y pueden estar también expuestos a, esta, a este momento en donde vamos a ver tu palabra. Ayúdanos, Señor, ilumínanos, danos capacidad de discernir lo que en tu palabra está. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso lo conocemos bien todos, eso está en Marcos 16:15. Pues ahora Pablo en estos dos últimos, bueno, en estos tres últimos versículos de la salutación, estamos hablando de la primera fracción de este texto que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, ¿verdad? En esa fracción Pablo los está saludando, es la salutación. Pero dentro de esa salutación hay muchas verdades implícitas y todas esas verdades se pueden extraer y se pueden visualizar y todas esas verdades también se pueden atesorar en nuestro corazón para que cada día nos afiancemos más en la fe. Pues dentro de las ideas que Pablo expresa en su salutación, él llega a un punto donde expresa esta esta premisa de que el evangelio es proclamado por agentes divinamente escogidos. O sea, el Señor escoge a sus hijos para que difundan el evangelio. Y entonces él habla en primer lugar de los apóstoles y habla de la obediencia, a esa fe que hay que llevar a las naciones. Hermanos, si me escuchan un poquito moqueando o algo así, es porque ando un poco enfermo. Ahorita ya siento que estoy un poco, me está afectando ya, pero sigamos. El evangelio es proclamado por agentes divinamente escogidos, o sea, todo el que viene al Señor es porque el Señor lo ha escogido. Y nosotros pudimos ver evidencias de eso, tanto en el versículo 5 como en el 6 y en el 7, pues seguimos reforzando ese tema. Eh, ya se estaba predicando el evangelio por los apóstoles cuando Pablo les envía esta carta a los hermanos de Roma. Ya se está difundiendo el evangelio. Ya Pablo podía con toda propiedad hablar sobre ese tema y hablar también y referirse también de esa forma, con tal certeza de que es el Señor quien lo escogió, quien lo llamó a él y quien llamó a todos los demás y quien los ha llamado a esos hermanos que están leyendo la nota, la carta ya en Roma, y también ha llamado el mismo Señor a estos hermanos que están el día de hoy acá en el Chimbo. Es el mismo Señor, es el mismo procedimiento y es la misma bendición la que Dios ha desplegado para la humanidad completa. En esos versículos del 5 al 7 podemos ver que el Señor extendió su gracia hacia los gentiles y Pablo se los está haciendo ver a los hermanos de Roma, porque como ya dijimos en lecciones anteriores, la iglesia de Roma estaba compuesta por algunos hermanos judíos, algunas personas judías que eran habitantes de Roma, pero también en su gran mayoría y las personas que habitaban eran gentiles. Y era como decir el mercado meta al que se estaba dirigiendo el mensaje del evangelio, ¿verdad? Era la gran masa que iba a recibir este evangelio, porque Pablo estaba proyectando este evangelio para cumplir la tarea que el Señor le dio, bendecir a los gentiles. ¿Y hubieron resultados? Obviamente sí.
Hubieron resultados hasta el punto que desde ese momento se empezó a difundir el evangelio y ese mismo evangelio se trasladó para estos lados del mundo y ha llegado a nosotros. 2000 años después, el evangelio del Señor Jesucristo es parte de nuestra vida, es parte de nuestras convicciones y es parte de nuestra esperanza también. Entonces, leamos, hermanos, el versículo 5 al 7 para que recordemos un poco. Capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, refiriéndose al Señor Jesucristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Acá ya está hablando él cómo el Evangelio ya se dispuso en el plan de Dios para toda la humanidad, no solo exclusivamente para un pueblo como era el pueblo de Israel. Y dice acá también, hace esta mención que hablamos la semana pasada que era importantísima, entre las cuales, entre las naciones también están ustedes, estáis vosotros. Y ustedes también les está diciendo, recibieron esa gracia y ese apostolado, o sea, esa misión de predicar el evangelio. Y dice, llamados a ser de Jesucristo, también dando ahí eh, la afirmación de que es el Señor quien los llamó. Llamados a ser de Cristo, se puede llamados por Cristo, se puede traducir también ese pasaje. Y sigue diciendo el versículo 7, que es el que vamos a ver hoy, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, cada frase, cada palabra tiene un significado especial, tanto para los hermanos de Roma como para todos los que somos parte de la iglesia. Todo esto que se menciona acá aplica a nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué podemos sacar o extraer de lo que vimos la semana pasada? Que también los gentiles son escogidos para gozar de la gracia y para predicar. Y vimos en el versículo 6 que el apóstol les decía, entre las cuales estáis también vosotros, o sea, refiriéndose a las personas, a las naciones y refiriéndose también a los beneficios de la gracia y de el don para ir a la capacidad o el beneficio de poder predicar a otros. Vimos también cómo el Señor Jesucristo se refirió a los gentiles en el momento que el Señor anduvo entre nosotros. Y vamos a remontarnos nuevamente a Juan 10:16 para que reforcemos eso. Y por si en algún momento alguien le pregunta, pero es que, o alguien le hace un comentario, pero es que el Señor era exclusivista y el Señor solo quería beneficiar al pueblo de Israel cuando anduvo en el mundo. Bueno, ustedes pueden contestarle, el Señor ya tenía un plan bien definido con toda la humanidad. Y en Juan 10:16 podemos ver que el Señor se refiere a nosotros, se refiere a los gentiles, se refiere a los que no somos parte del pueblo de Israel, se refiere a esas otras ovejas. Y está claro ahí cuando dice el Señor, también tengo otras ovejas. ¿Es usted de esas ovejas, hermanos? ¿Es parte usted de esas ovejas? Amén. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, de Israel. Aquellas también debo traer, pongan atención ahí. ¿Quién nos trae hacia él? ¿Quién es el que deja las 99 y sale a buscar la oveja perdida? Es el Señor. No somos nosotros los que corremos hacia él porque hemos decidido un día ir hacia el Señor. No, él nos trae, nos sana, nos restaura y nos salva. Ese es el papel del Señor con su pueblo, con su iglesia, con sus ovejas. Y de eso les está hablando Pablo a los hermanos en Roma. Ustedes también son de esos que recibieron la gracia. Dice el Señor, sigue diciendo acá en el versículo 16 de Juan 10.
aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Ahora les pregunto, ¿hay un rebaño? ¿Se cumplió esto, hermanos? ¿Se cumplió? ¿Existe un rebaño del Señor que no es del pueblo de Israel? Amén. En este año 2025, ¿podemos identificar un rebaño? Amén. Claro que sí, la iglesia de Cristo que está dispersa en todo el mundo y que nosotros somos parte de ella en esta iglesia local. Entonces, el Señor extendió hacia los gentiles la gracia. El evangelio es para todo el mundo y por eso dijo también en el versículo 6 el apóstol, llamados a ser de Jesucristo. La mayoría de los creyentes de Roma en ese entonces eran gentiles. Y ahora, en la actualidad, la mayoría de los creyentes del mundo somos gentiles. O sea, el Señor desplegó esa bendición de su gracia para todo el mundo. Y eso es lo que el apóstol les está señalando a los destinatarios de su carta en Roma. Ahora vamos al versículo 7. Leámoslo, hermanos. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan a leer el 7? Estamos hablando en el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Versículo 7. Empecemos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es posible que en la ciudad de Roma hubieran varias congregaciones. Roma era una ciudad grande y esta epístola estaba dirigida a esos creyentes que habitaban en la ciudad de Roma. Probablemente, como vimos en la introducción de esta epístola, del estudio de esta epístola, Pablo compuso su epístola a los hermanos de Roma en el invierno del año 57 o la primavera del año 58 después de Cristo. Pongan atención a estas fechas porque es importante que vean algo. Eso más o menos nos ubica en unos cuantos añitos antes de cuando comenzó la persecución de los cristianos por Nerón. Pero eso no quiere decir que la iglesia no había sido perseguida. Recuerdan que el mismo Pablo andaba detrás de los creyentes, ¿verdad? Persiguiéndolos y se da el caso de Esteban y luego cuando él va en el camino a Damasco. Pero podemos ver cómo se estaba acercando ya ese momento en donde la iglesia de Roma iba a ser perseguida de tal forma que hubieron muchos, un sinnúmero de mártires, personas que nosotros no podemos, no tenemos ni siquiera un registro de tantas personas que murieron. Unos murieron con los leones, los utilizaban como diversión para las personas de Roma. Los ponían en el Coliseo Romano, ese famoso monumento que está en Roma y que las personas cuando viajan a Roma se quiere ir a tomar fotos ahí. Ese fue un lugar de tortura para los cristianos, para los primeros cristianos. Ese fue un lugar catastrófico en donde los creyentes eran devorados por las fauces de los leones. Ahí jugaban con ellos y los utilizaban como payasos para que las personas del imperio gozaran de su sadismo. Pero, hermanos, gloria a Dios porque todos esos creyentes no sucumbieron y mantuvieron su fe y ahora están con el Señor. Desde aquel entonces están gozando con el Señor y un día los vamos a conocer. Pues ese es Roma, hermanos. Pablo les manda esta carta. ¿Con quién se las mandó? Vamos a ver si recuerdan. Una emisaria que envió. ¿Con quién? Febe. Con Febe. Pablo les envía esta carta con Febe, escrita por el escriba que se llamaba Tercio,
que también Tercio aprovechó y metió su colita ahí de saludo para los hermanos de Roma, pues Pablo se las envía unos añitos antes de que comenzara esa cruenta persecución en Roma, porque ahí empezó, porque Nerón empezó culpándolos por un gran incendio que hubo en la ciudad y que afectó increíblemente la economía de Roma en ese momento. Entonces, qué fácil lavarse las manos, Nerón, y decir, fueron esos creyentes fanáticos, esos cristianos fanáticos que tienen celos de nuestros grandes dioses, esos dioses paganos que ellos tenían. Pues así sucedió. Y esta carta llegó unos añitos antes de ese momento de la gran persecución y del gran sufrimiento de los hermanos en Roma. ¿Creen ustedes, hermanos, que el haber tenido en sus manos este tesoro les sirvió a ellos para no sucumbir en el momento de la prueba? Yo digo que sí, que todo el Señor lo hizo fríamente calculado. El Señor les envió esta carta de consuelo y de esperanza para que los hermanos de Roma se mantuvieran firmes en su fe y que aunque vinieran los verdugos que vinieran, ellos no sucumbieran, que ellos se mantuvieran firmes. Pues esto es lo que está pasando acá, hermanos. Ubíquese usted en ese contexto de Roma. Los creyentes de Roma están recibiendo este tesoro y están tratando de saborearlo, de atesorarlo en su corazón, en su mente. No hay evidencia clara de que, de que ya haya existido esa persecución cuando llegó la carta, porque también recuerden, Pablo la pudo haber escrito en una fecha y lo que tardaba Febe en llegar a donde los hermanos de Roma era bastante diferente como es ahora, ¿verdad? Ahora uno se sube en un avión y llega en 10, 12 horas, gracias, hermano, 10, 12 horas a, a Europa, desde acá. Ellos estaban allá en aquel territorio, pero no había ni aviones, ni buses, ni carros. Lo máximo que había eran barcos para transportarse vía marítima o por medio de ríos y, y caminos para caminar o para ir en algún tipo de animal que lo pueda movilizar. Como pueden ver, eh, era costoso el predicar el evangelio, el enviar mensajes a los hermanos, pero también era costoso ser creyente en ese entonces. ¿Qué nos cuesta a nosotros ser creyentes? O sea, ¿qué perdemos nosotros con ser creyentes? ¿A qué nos exponemos? O sea, ¿qué peligro corremos por ser creyentes en este momento? Ninguno. Tal vez, tal vez ser rechazado por algún compañero, algún amigo, algún familiar, pero peligros así que lo puedan llevar a usted a sucumbir a la muerte, no hay ninguno. Entonces, podemos ver cómo el apóstol está dirigiendo esta carta a este pueblo precisamente y cómo el Señor había puesto en Pablo esa inquietud de bendecir a ese pueblo, justamente al pueblo de donde se originaba ese gran imperio que tenía sometido al pueblo de Israel. Muchos dirían, porque Pablo quería beneficiar al enemigo de Israel, porque así lo miraban los judíos a Roma y a su lugar insigne, que era la misma ciudad de Roma, la capital del imperio. Pero el Señor dispuso en el corazón de Pablo que este lugar fuera beneficiado con el Evangelio y que todos los gentiles de ese lugar que tuvieran exposición al Evangelio y que escucharan el llamado del pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, que esas personas fueran transformadas y fueran parte de la iglesia de Cristo. Entonces Pablo les dice en ese versículo, a todos los que estáis en Roma, versículo 7, pacintois ousin in Romei, eso es en griego.
los que estáis en plural, denota una dedicación clara de esas palabras hacia los creyentes que se congregaban en esas diferentes iglesias locales que habían en Roma. La Biblia nos muestra que desde un inicio la iglesia de Cristo tenía un orden. Nos muestra cómo los primeros cristianos se congregaban, eh, cómo vivían en comunidad, cómo compartían recursos como la comida, el dinero, y cómo disfrutaban adorar a Dios juntos. Vámonos a Hechos. Vámonos a Hechos 2. Hechos 2, versículo 46 al 47. Aquí el escritor de los Hechos, ¿quién escribió los Hechos, hermano? El libro de los Hechos. Un doctor, ¿verdad? Lucas. Aquí Lucas está diciendo que los hermanos estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, dice Lucas, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra confirmación de que quién es el que añade las ovejas a la iglesia o los miembros de la iglesia. ¿Quién los añade? El Señor, el buen pastor. Entonces, como pueden ver, la iglesia estaba bien conformada ya. Y de ahí se empezaron a dispersar los diferentes grupos en donde los cristianos se reunían. Los cultos de las primeras congregaciones cristianas consistían principalmente en la predicación, durante la cual también podían leer las cartas de los misioneros, como esa carta de Pablo, ¿verdad? La carta que les llegó en Roma. ¿Se imaginan la novedad? Nos envió una carta, Pablo, vamos a reunirnos todos y vamos a leer la carta. Y después vamos a cenar y vamos a adorar al Señor y vamos a estar alabando al Señor, cantándole. Entonces los hermanos se reunían, se congregaban igual que nosotros a escuchar predicación, lectura de esas cartas, también a cantar himnos al Señor igual que nosotros. Recibían ofrendas para apoyar los viajes de sus misioneros, realizaban bautismos. Además, los cristianos primitivos celebraban la cena del Señor cada vez que se reunían. Como pueden ver, todo lo que fue establecido por los apóstoles como el cimiento de la iglesia, que están sostenidos por la piedra angular que es el Señor Jesucristo, todo lo que los apóstoles ya habían establecido primeramente allá en Jerusalén, en Antioquía y en todos esos lugares se fue replicando. Y seguramente en Roma era igual, ¿verdad? Pues el apóstol les dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, agapeitos teo, significa amados de Dios. Él señala esta afirmación de pertenencia. ¿De quién son esos amados? ¿De quién menciona el apóstol que son? De Dios, amados de Dios. Dios extendió su amor hacia ellos, les está diciendo, el Señor derramó su gracia sobre ustedes, ustedes son amados del Señor, amados de Dios, pertenecen a Él. Y entonces les refuerza acá, llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir santos por llamamiento? El Señor llama a sus hijos para la santidad. El Señor los aparta para que puedan encontrar eso que el ser humano perdió por causa del pecado, la santidad.
Es una característica que Dios imputa en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol está ahí reforzándoles ese tema. Ustedes pertenecen a Dios y están llamados para santidad. Las frases, los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados para santidad o llamados santos, son paralelas, o sea, tienen el mismo nivel de importancia y en el mismo canal del mensaje. Se refieren a personas cristianas que han nacido de nuevo, que vivían en Roma. Acá el apóstol no está hablándole a un inconverso, a un impío, a una persona que no conocía al Señor, porque el que no conocía al Señor no entendía este mensaje. El que no conoce al Señor no entiende este mensaje, pero el que es oveja del Señor, el que es hijo de Dios, ese sí entiende el mensaje y ese sí sabe lo que Dios ha hecho en su vida y cómo lo ha transformado. Eso es lo que acontece también con los creyentes actuales. Nosotros leemos eso y nos identificamos porque el mensaje es para nosotros también. El Señor fue claro con sus discípulos y por eso todo esto que acabamos de ver aplica tanto para los creyentes de ese entonces como para los actuales. Y miren lo que el Señor les dijo a sus discípulos para reforzar esta gran verdad que el apóstol Pablo nos transmite, de que somos llamados por el Señor, de que es el Señor quien nos salvó, que es el Señor quien nos ama y quien nos ha apartado para que seamos un objeto santo, un objeto puro para adoración de Él mismo. Dice Juan 15:16, busquemos ese pasaje. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ven cómo lo que el Señor mismo manifestó de su propia voz, lo están replicando ahora los apóstoles al enviar estas cartas a sus destinatarios y al enviarnos estas cartas a nosotros también, o sea, al recibir nosotros también esta misma información? ¿Cómo podemos ver la coincidencia de conceptos, de, de, de temas y de verdades? No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay personas que solo les gusta leer las últimas frases, ¿verdad? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé, pero lo anterior se les olvida. O al anterior no le hacen mucho caso, pero nosotros podemos ver claramente que el mensaje del Señor Jesucristo acá es un mensaje de confirmación y de amor que nos está diciendo, ustedes no tenían capacidad de venir a mí ni de escogerme a mí, pero yo los elegí y los he puesto para que lleven fruto. El Señor nos dice, lleven fruto. Pablo dice, llamados a ser santos. Y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. Recuerdan que un día vamos a estar, a comparecer allá en el tribunal de Cristo y ahí se van a pesar nuestras acciones, nuestros frutos, se van a pasar nuestras obras por fuego y ahí saldrá piedras preciosas, algún metal valioso o se quemará como jarasca. Depende de cómo tomamos nosotros la responsabilidad de llevar sobre nuestras vidas y nuestra existencia en este peregrinaje que estamos, esa bendición que Dios nos permite de
colaborar en su obra, sirviendo a otros, sirviendo al Señor, amando al Señor y amando al prójimo. Esa es la clave. El Señor dice que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre los lo dé. Hermanos, en realidad la iglesia no comenzó a ser perseguida en ese momento donde a Nerón se le ocurre empezar a culpar a la iglesia de todos los desastres de Roma. Ya hablamos de que hubo una persecución previa de la cual el mismo Pablo fue parte y podemos ver cómo él era parte de ese engranaje. Hechos 8:1 dice que Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a la muerte de Esteban. El capítulo 7 nos relata todo el caso de Esteban y el capítulo 8 nos muestra cuál era la condición del corazón de Pablo. ¿Por qué traigo a mención esto? Porque ese Pablo, ese que consentía la muerte de los creyentes, ese que seguramente sonrió cuando vio que Esteban estaba siendo lapidado y él se sintió como se sentían los demás fariseos, más grande que él, porque aquel para Pablo era un blasfemo y un hereje, y él era puro según su propia convicción y su propia conciencia. Ese hombre en esas condiciones es el que ahora está preocupado por los gentiles, preocupado por todo aquel que se pone frente a él para que conozca al Señor que lo transformó de ese ser pecador, autosuficiente y perdido. El Señor lo transformó en un instrumento útil que ahora está dando frutos en la iglesia primitiva, en la iglesia de Cristo. Esa debería de ser la actitud de todos nosotros. Nosotros fuimos como Pablo. Espero que ya no estemos actuando como él, sintiéndonos superiores a los demás, o señalando, o tratando de sobresalir, pero sobresalir en malas formas, o consintiendo el daño que otras personas sufren. El Señor nos envió un mensaje claro cuando dijo que el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también agregó, pero el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Pablo estuvo en esa condición de oscuridad, pero ahora vemos la contraparte de Pablo. Pablo fue Saulo, ese que consentía la muerte de los creyentes, pero ahora es Pablo, el esclavo del Señor, ¿se acuerdan? El doulos del Señor, que está al servicio de la iglesia de Cristo, sin importarle lo que los demás digan, sin importarle lo que su familia le diga, sin importarle lo que su entorno de amigos fariseos le digan. ¿Ustedes creen que a él no lo criticaron? ¿Ustedes creen que sus familiares a él no se le acercaron y le dijeron, estás quedando loco, Saulo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es ese fanatismo que ha entrado en tu corazón? Llevémoslo a donde Gamaliel tal vez lo vuelve a reconvertir al judaísmo. Ese era Pablo, un ser humano imperfecto como nosotros, que el Señor lo trajo a su servicio y ahora lo puso a predicarle a esta iglesia de gentiles, personas que estaban en la misma condición, pero que el Señor había transformado y que necesitaban escuchar esta palabra porque se iban a enfrentar a duras pruebas. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad donde estamos expuestos a maldades y a pruebas. Estamos afianzados en la palabra de Dios y en el Señor para soportar esas pruebas.
Debido a esa persecución que la iglesia sufrió en Roma, miren las condiciones a las que la iglesia tuvo que acudir para seguir adorando al Señor. Los creyentes en Roma se vieron obligados a reunirse en catacumbas. ¿Saben qué es eso? Las catacumbas son cementerios debajo de la tierra. ¿Se imaginan la humedad, los malos olores, las enfermedades que podían proliferar ahí, la oscuridad, la falta de ambiente, según lo ve la sociedad actual? ¿Cómo va a haber ambiente en un lugar tan horrible? Por eso la sociedad busca que los ambientes tengan luces, tengan movimientos, tengan humo, tengan parlantes a todo volumen. Esos son los criterios de la sociedad y de una gran parte de la sociedad, pero los criterios nuestros son diferentes. Con tal tengamos un lugar donde congregarnos, lo hacemos, pero imagínense las condiciones de esta gente reuniéndose en catacumbas oscuras, que eran largas y estaban bajo la ciudad de Roma. Probablemente por ahí pasaban cloacas también, habían ratas, había todo tipo de suciedad, pero ahí se reunían y eran felices. Y cuando los apresaban y los llevaban al circo romano, no daban su brazo a torcer. Como resultado de esa persecución, muchos de los primeros cristianos se dispersaron por todo el imperio romano. Y también eso sirvió. En Dios no hay ningún despropósito, hermanos. ¿De qué sirvió que se dispersaran algunos, los que no quisieron quedarse ahí reuniéndose en catacumbas? Que ellos pudieron llevar el evangelio al lugar donde ellos iban. Ellos ya conocían la verdad y ellos deseaban sinceramente que los demás conocieran lo que ellos habían conocido para que procedieran al arrepentimiento y para que fueran salvos y estuvieran en la condición que ellos estaban. Gracia y paz a vosotros, dice Pablo en el versículo 7. Charis, Humin, Kai e Irene. Este es el acostumbrado saludo apostólico. Gracia señala un favor recibido de Dios por alguien que no lo merece, alguien que es indigno. La gracia, hermanos, que nosotros recibimos es un favor que Dios nos ha dado sin merecerlo. No fue por nuestra cara bonita ni por nuestras buenas obras que el Señor nos salvó. Fue porque Él quiso. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, dice el Señor. Esa es la verdad. Y la paz, hermanos, es un completo bienestar en el creyente que no depende de circunstancias externas. Esa paz surge en el corazón del creyente. Esa paz no es como la paz que anhelan los países cuando están en guerra o las personas que tienen conflictos entre ellos y no tienen al Señor en su corazón. Ellos buscan paz y nunca la encuentran. El creyente, inmediatamente que el Espíritu Santo mora en él y que él se ha convertido genuinamente en su corazón, alberga una paz inexplicable, que las demás personas lo ven y dicen, ¿y a este qué le pasa? Esa es la paz de la que la palabra de Dios habla respecto a la paz del Señor. Y esa gracia y esa paz es la que los apóstoles siempre acostumbraban a enviar en sus salutaciones ese deseo digno y puro a los hermanos que recibían las cartas. Ese mismo sentimiento debería de imperar en nosotros. Y realmente, pues es bonito es también significativo el saludo que nosotros nos damos siempre. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Es bonito, es significativo y es sincero. Pero yo creo que este también, ¿verdad? Es un saludo bonito y sincero que podríamos nosotros comenzar a transmitirle a los hermanos. Gracia y paz para usted, hermano. Y por último, en ese versículo 7, el apóstol Pablo se refiere cuando dice gracia y paz
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo ahí el apóstol Pablo? Está señalando la fuente de la gracia y la paz, la fuente de la salvación, que es de lo que hemos venido hablando en esta salutación, que la salvación es de origen divino, pero también está señalándonos ahí la igualdad del Padre y del Hijo. Al Señor Jesucristo y al Padre los pone al mismo nivel. La gracia y la paz del Padre y del Hijo, de nuestro Señor y de nuestro Padre, dice, y del Señor Jesucristo. Dándonos nuevamente o dándole nuevamente la confirmación a los hermanos de Roma. No se dejen engañar. El Señor Jesucristo es Dios. Con esto entonces terminamos este tema de la salutación, que es hasta el versículo 7, y el próximo jueves ya comenzamos con otro énfasis que hace el apóstol Pablo, ya del versículo 8 en adelante. Pongámonos en pie, hermanos, y oremos para agradecerle al Señor. Padre, gracias, gracias porque nos permite ver, Señor, toda la acción que tú has hecho para salvarnos. Gracias, Padre, por estos escritos que tú nos has dejado y estas evidencias que tú has dejado para que nosotros podamos descansar en la fe que hemos adquirido por pura misericordia tuya. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestras vidas, que nos permitas entender, Señor, que debemos procurar dar frutos en este peregrinaje que tú nos has puesto a vivir en esta tierra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.